decirte gracias por tu palabra. Que tú, mi Dios, nos enseñes. Que sea tu palabra quien nos digas lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Muchas gracias. Te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegó el momento de la palabra de Dios. Llegó el momento de guardar silencio y escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque a través de ella Él nos guía y nos enseña. Así que preste atención para que usted guarde y ponga por obra la palabra de Dios. Muy bien, muy buenos días a Juan Diego, que él es el encargado en esta mañana de enseñarnos lo que Dios nos dice en su palabra. Adelante, Diego. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Calidad de Vida. Siendo las 6:21 de esta hermosa mañana, hoy Dios le tiene a usted un maravilloso, pero maravilloso mensaje. Por eso hoy lo invito a que ahí donde usted esté, nos vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a Salmos 16, ¿sí? Salmos 16 del 5 al 6. Si usted tiene la palabra de Dios ahí física, vámonos entonces a Salmos 16, 5, 6, o las personas que también la tienen en el celular, también pueden sacar este versículo, Salmo 16 del 5 al 6. Y dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Muchas veces los miedos y el temor del presente y también del futuro generalmente nos conducen a todos a vivir inquietos, angustiados y muchas veces acongojados, ¿sí? Solamente pensar en lo que va a pasar, en lo que está pasando, ¿sí? Con toda esta situación, pues nos hace que nosotros vivamos con esos sentimientos de angustia e inquietud. Y todos los días escuchamos también historias tristes y lamentables, ¿sí? Yo le invito a que a la hora que usted desee, en horas de la mañana, en la tarde o en la noche, usted pueda escuchar noticias. Y esas noticias siempre nos van a estar contando historias desagradables, tristes y muy lamentables, ¿sí? Acerca de enfermedades, accidentes, catástrofes, fracasos e injusticias, ¿sí? O no solamente las noticias, también lo que nos cuentan los vecinos, lo que hablamos con nuestra familia. Muchas veces esas cosas nos llenan a nosotros de inquietud y de zozobra. Pero cada uno de nosotros tenemos que enfrentar estas dificultades, ¿sí? Estas dificultades que muchas veces son personales o que muchas veces son familiares. Pero esto tiene, digamos que, un estado un poco más grave, y es que muchas veces afecta nuestra salud emocional y producen verdaderos conflictos en nuestra alma, ¿sí? Al nosotros tener estos sentimientos de miedo, de zozobra, de inquietud, de temor, de miedo, pues lo que ocasiona en nuestra vida es que nosotros vivamos emocionalmente muy mal, ¿sí? Y que existan unos conflictos en nuestra alma, ¿sí? Por eso es necesario comprender que la vida está llena de dificultades y pruebas. Eso nunca lo podemos quitar, ¿sí? Eso es algo esencial, ¿sí? Que Dios nos dio a nosotros sus hijos, las dificultades y las pruebas. Pero ahí está la diferencia, y es que si nosotros queremos resolver o afrontamos la prueba y la dificultad con el miedo y el temor, o con la búsqueda de Dios y entregándole su vida a Él, para creerle y obedecer. Porque todas aquellas cosas que pensamos que son difíciles, que no vamos a salir de la situación,
que de pronto usted ve para algún lado y usted siente que no hay solución, es ahí donde todas estas cosas, cuando se las entregamos a Dios y es Dios el que tiene mi corazón, todas aquellas cosas se convierten en enseñanzas que nos ayudan a bien, porque nos fortalecen, y estas cosas contribuyen a nuestra formación de nuestro carácter, porque nos permiten madurar en el amor y crecer en la fe y la paciencia, para que cada día podamos parecernos más a Cristo, claro que sí, y disfrutemos de su maravillosa vida. Entonces, cada problema o dificultad producirá en aquel que está fundamentado en la fe en Cristo, ¿sí? Aquel que le lleva esta situación a Cristo y no se deja inyectar de los miedos, de los sentimientos negativos. A todo aquel que se va primero a la fuente, que es Dios, pues nos produce una capacidad para enfrentar la vida de forma victoriosa. Pues ya no vamos a depender nosotros de estas circunstancias, de estos problemas, del qué pasará, o muchas veces de las personas a su alrededor, sino solamente de uno, de Dios, nuestro bien más seguro, nuestra más grande riqueza. Y así lo comprendía el rey David, como lo vimos anteriormente en el Salmo 16. Y por eso el rey David basó su vida y la dirección de su reino no en su inteligencia, porque él era muy inteligente, o en su estrategia militar, porque era muy fuerte, o en un poderoso ejército, porque el ejército de él era el ejército de Dios, ni en el mejor equipo de asesores y consejeros, porque él tenía muchas personas a su diestra, pero siempre basó su vida y dirección de su reino en Dios. Su suerte era él, y por eso siempre tenía victoria en todo aquello que aprendía. Él, claro que se podía angustiar, claro que tenía inquietud, porque en ese momento eran guerras, eran batallas difíciles, pero su base, su esencia, su herencia siempre era Dios. Su suerte era él, y por eso siempre tenía victoria en todo aquello que él emprendía. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza que Jehová era su herencia, pero no era cualquier herencia. Hoy lo invito a que revaluemos ese pensamiento que tenemos de herencia, ¿sí? No es una herencia terrenal, es una herencia espiritual la que nos da Dios para toda la vida. Y dice la palabra de Dios que la herencia que viene de Dios es la mejor de todas, ¿sí? Es la más hermosa, como lo decía en el Salmo 16. La herencia que viene de Dios es la mejor, es la más hermosa. Y por eso siempre el rey David pues se sentía rico, siempre se sentía afortunado, siempre se sentía seguro, siempre se sentía feliz. Cuando nosotros tenemos presente cuál es mi herencia, ¿sí? Y de quién viene mi herencia, porque Dios lo dice en su palabra que Él es el dueño del oro y la plata. Y si nosotros somos esa herencia de Él, pues nosotros también somos herederos de todo eso que Dios nos está dando. Pero no podemos, en las situaciones difíciles que experimentamos en nuestra vida, pues vivir con miedos, vivir con zozobra, vivir con inquietudes, no saber qué hacer, desesperarnos en una situación difícil que podamos pasar en nuestra vida. Porque siempre tenemos presente, es que nuestra herencia viene de Dios. Y por eso siempre nos tenemos que sentir como se sentía el rey David. Cuando confiamos en Dios y también en su palabra, pues no tenemos por qué experimentar miedos, angustias. El Hijo de Dios no puede experimentar miedos y angustias porque tiene que tener la certeza de que Dios es su sustento, de que Dios es su herencia. Pero la pregunta aquí es cómo podemos confiar en Él, cómo estando en una situación de problemas, de dificultad, que muchas veces no sabemos qué hacer, cómo podemos confiar en Él. Y permítame que yo le dé el mejor ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios, y es con nuestro Padre en la fe Abraham. Él nos enseña que Él creyó en esperanza
esperanza contra esperanza. Su esperanza solamente era de Dios, y su esperanza solamente venía de Dios. Que no se debilitó en la fe al considerar las circunstancias desfavorables. A pesar de todo lo que le pasaba a Abraham, él nunca se debilitaba en su fe. Por eso hoy es llamado, después de 2000 años, más de 2000 años, el padre de la fe, porque a raíz de estas circunstancias que le puedan generar temor, angustia, zozobra, él no se debilitó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él sabía que si Dios ya le había prometido algo, se lo iba a cumplir. Se fortalecía en su fe, dándole gloria a Dios. Estuvo siempre plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir sus promesas, que no existe mayor garantía de bienestar en nuestra vida que hacer del Señor nuestro tesoro y nuestra herencia. Y esto lo creyó nuestro padre Abraham, que la garantía de nuestra vida es que nosotros podamos tener a nuestro Señor como tesoro, como nuestra herencia. Para Abraham representó una felicidad, una alegría, su paz y el cumplimiento de todos sus sueños más profundos, el tener presente de que su herencia era Dios. Por eso yo hoy le pregunto, para que terminemos en oración. Hoy usted está seguro de que su herencia viene de Dios. Usted está disfrutando como heredero de Dios. Yo hoy le invito a que ahí donde usted esté, cierre sus ojos. Por más ruido, movimiento, distracciones que de pronto existan en este momento, yo hoy le invito a que usted cierre sus ojos y le diga: Señor, hoy he pasado por situaciones difíciles, que posiblemente no sé qué más hacer. Hoy preséntele a Dios esa situación difícil, esa persona, esa cosa, ese lugar que de pronto usted lo llena de miedo, de zozobra, de inquietudes, lo llena a usted de temor. Dígale: Señor, ya no sé más qué hacer con esta situación, no sé más qué hacer con esta persona, no sé qué más hacer, Señor, con este lugar que me llena de inquietudes, que afecta mi área emocional, que afecta mi alma, creándolo de conflicto, Señor. Pero dígale: Señor, perdóname, porque he sentido estas emociones y estos sentimientos de miedo y de temor. Porque si en tu palabra tú dices que tú eres mi herencia, no debo de tener miedo. Porque en tu palabra tú dices, Señor, que tú sustentarás mi vida, que tú sustentarás mi copa, mi herencia, Señor. Hoy no debo por qué tener miedo. Y dígale: hoy me acerco a ti, Señor, para ser partícipe de esa herencia. Allá donde usted está, yo le invito a que usted levante sus manos delante de Dios y reconozca que usted es parte de la herencia de Dios. Dígale: Señor, hoy entiendo que la mejor herencia viene de ti. La mejor herencia, Señor, es la tuya. Que la herencia más hermosa, oh Dios, que me ha tocado es la tuya, Señor. Ahí con sus manos levantados, dígale: Señor, gracias por tu herencia. Gracias, Señor, por este regalo que tú me has dado, porque tú has sido bueno y misericordioso conmigo. Porque tu herencia, Señor, sustentará mi vida, sustentará mi situación, sustentará mi problema, Señor. Y dígale: Señor, a partir de este momento, yo soy de herencia tuya, Señor. A partir de este momento, Señor, tú eres mi herencia más bonita y la mejor de todas. Hoy, Señor,
No trataré de buscar herencias terrenales, sino que todos los días trataré de encontrar mi herencia espiritual que eres tú, Señor. Gracias por darme este regalo. Gracias por darme, Señor, este privilegio de ser heredero tuyo. Muchísimas gracias, Dios, por este tiempo que tú me has dado. Muchísimas gracias, oh Dios, porque me diste a entender que tú eres mi herencia. Que en la situación difícil debo ir a ti, Señor, a la fuente, para vivir como vivía y se sentía el rey David y el padre Abraham. Gracias, Señor, por este tiempo que tú has dedicado para mi vida y que tú quieres que aprendamos que solamente tú eres mi herencia. Muchísimas y muchísimas gracias, Señor. Amén. Bueno, qué bueno. Nuestra herencia es Dios. Y sobre esa herencia debemos vivir. Bueno, ha sido un gran placer, una alegría poder compartir con ustedes este tiempo a solas con Dios y sobre todo su palabra. Desearles que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Mañana, a esta misma hora, 6 de la mañana, a solas con Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos. Somos una radio que te conecta con el cielo. Radio Calidad de Vida. La voz que acerca al mundo con Dios.